Bueno, están en sintonía de la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, su programa Infoanálisis, y nos distingue con su presencia la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, que no ya ha hecho pues un espacio en su apretada agenda para acompañarnos. Doctor Ritter. No, yo creo que el tema principal, que es parte de su, o el legado principal, cada vez que uno veía noticias, asociaba casi siempre a la ministra Romero con el sistema penitenciario, que es por las imágenes que aparecen o aparecían en los medios, era siempre el motivo de más preocupación por parte de las personas y en cierta forma de disgusto por la manera como se vivían y viven algunos o muchos, si no la mayor parte de los que están privados de libertad. Sin embargo, yo creo que se hicieron y se han hecho avances importantes en esa materia, que es esencial para la vigencia de los derechos, para la vigencia plena de los derechos humanos en una sociedad. Si uno se fija, las comisiones de derechos humanos suelen hacer visitas in situ a las cárceles para ver ese estado. Y hay unas cosas muy importantes. El Papa, y nosotros lo tendremos aquí el próximo año, siempre en sus visitas, siempre uno de los puntos donde llega y a los que más le gusta ir es precisamente a las cárceles, a ver a las personas que tienen alguna deuda con la sociedad y llevar su mensaje a esas personas. Así es que yo quisiera que en esta no rendición de cuentas de hoy pudiéramos ahondar un poquito más en las ejecutorias en el sistema penitenciario. Sí, yo decía hace un ratito que los centros penitenciarios reflejan nuestra realidad como sociedad, pero también, como usted lo decía, doctor Ritter, también son un tema de justicia. Y creo yo también que es importante mencionar que también es un tema de seguridad y de paz social. Por eso es que creo que es tan importante entender por qué es de tan alta relevancia ponerle atención a los centros penitenciarios. Y yo quisiera pensar que eso es uno de los legados de esta administración, que hemos podido tal vez explicar eso y llamar la atención de que esto es un tema que no puede seguir siendo ignorado. Y es porque al final, si una persona comete un delito, por cualquiera que sea la razón, y yo decía al principio del programa que muchas veces es porque el Estado falló, porque hay diferentes etapas donde tal vez el Estado en la escuela, en las calles, en apoyo a la familia, hubiera podido tal vez evitar que se diera esa comisión de delito, pero bueno, no se pudo, se cometió. Si nosotros como sociedad no logramos que cuando esa persona cumple su pena, mientras que está en un centro penitenciario, se rehabilite, transforme su vida en algo distinto, cuando sale, va a volver a delinquir. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Si simplemente se repercute ese proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que dentro de los centros penitenciarios podamos brindarles las herramientas a esas personas para cambiar sus vidas. Y eso es muy complejo. Eso es algo integral que requiere, por supuesto, tratamiento psicológico, pero también requiere los programas de resocialización que les den las herramientas adecuadas. Y vuelvo yo a lo que mencionaba al principio. ¿Qué es lo que uno se da cuenta cuando uno entra al sistema penitenciario con todas las ganas de arreglar el problema? No tenemos el personal humano, el capital humano para poder acompañar ese proceso de rehabilitación. Entonces, por ahí fue que nosotros iniciamos. Si nosotros tenemos un personal técnico, un personal custodio que acompañe, que no trate a las personas privadas de libertad como animales, sino como personas, como seres humanos que son y que van a tener que salir como seres humanos a trabajar por su familia, a ganarse la vida. Entonces, desde ese momento es que empieza la transformación. Por eso es que las personas tienen que estar formadas, tienen que estar comprometidas con el trabajo, y por eso es que la carrera penitenciaria es el pilar principal. Pero ya hablé de carrera. ¿Qué más hemos hecho? Acompañando eso,
tenemos una academia de formación. Definitivamente, que creo que todos en la sociedad estamos de acuerdo que las grandes transformaciones todas se basan en educación, ¿verdad? La educación es la clave de todo y lo que nosotros nos dimos cuenta es que faltaba educación y formación. Tenemos una nueva academia de formación penitenciaria inaugurada en Aguadulce desde el año pasado con el señor presidente, y ahí es a donde se van a formar las nuevas generaciones de personal penitenciario. ¿Qué buscamos? Que el personal penitenciario sea como los policías, como los bomberos, como los maestros, o sea, hacen un trabajo igual de importante para la sociedad, pero simplemente no se les reconoce. Entonces, eso por un lado. Por el otro, necesitamos contar con la información para poder tomar las políticas públicas adecuadas. Nosotros hemos llevado a cabo el primer censo penitenciario en la historia de la República. Por primera vez, la Contraloría General de la República está adentro de los centros penitenciarios censando a cada persona privada de libertad. Se había hecho algo pequeño de la Defensoría del Pueblo hace muchos años, pero no lo había hecho el INEC, que es quien lleva a cabo los censos nacionales. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el perfil de la persona privada de libertad, los antecedentes. Eso es información que no nos sirve nada más a nosotros como Ministerio de Gobierno para las políticas públicas de resocialización, sino también como Estado para prevención, porque lo que queremos llegar al final es que no tengamos que invertir tanta plata en cárceles y que podamos invertir más en educación, pero para eso necesitamos poder saber cómo prevenir más. Y aunado a eso, por supuesto, nuestros programas de resocialización. Yo sí, mi visión ha sido, no vamos a poder ahora mismo llegar a los 16,000 personas privadas de libertad, porque esa es la realidad. La realidad es muy grave, entonces tenemos que enfocarnos. Y lo que hemos hecho es que le hemos dado continuidad a los proyectos que sentíamos que funcionaban, porque había dado buenos resultados, y hemos creado también algunos nuevos. O sea, para dar un ejemplo, la primera marca penitenciaria, Integrarte, que lo que busca es elevar la calidad de los productos que se hacen dentro de los centros penitenciarios. Ecosólidos, que es un programa de reciclaje para poder manejar la basura dentro de los centros penitenciarios. Ahí la gente está saliendo a la empresa privada porque adquieren capacidades, porque ganan conocimientos sobre temas relevantes como manejo de basura, reciclaje, creación de abonos, o sea, muchos temas que antes no se estaban viendo. Y por supuesto, complementando eso, porque nunca sería suficiente, pero sí es necesario el mejoramiento de la infraestructura. Hemos llevado a cabo rehabilitación de centros penitenciarios, hemos diseñado nuevos centros, pero yo siempre digo, eso no puede ser la banderita, porque todos los gobiernos hacen eso, pero si no lo acompañan con el personal y no lo acompañan con los programas de resocialización, de nada sirve tener una nueva cárcel. Entonces, se trata sobre algo bastante integral. Ministra, las cárceles, no únicamente en Panamá, muchos países son universidades del crimen. Me explico, una persona privada de libertad la ponen y se rodea de experimentados ampones, delincuentes, criminales, etcétera. Esa persona, dentro del mundo del ocio, que son las celdas o las cárceles, tiene toda la oportunidad, si se dedica nada más a estar en ese entorno, a nutrirse de esa envenenada savia de lo que es cometer actos ilícitos. ¿Qué se hace al respecto para evitar que una persona que tiene cometido un delito menor no sea incorporada a este submundo, porque es un submundo donde están desde criminales, ladrones, toda suerte de delincuentes, que lo que van a hacer es influenciar a la persona que tal vez no tiene ese conocimiento, ministra? Bueno, yo voy a aprovechar como sí estoy ya en mis últimos días como ministra y es obligatorio pensar en lo que viene después para el sistema penitenciario, para el sistema de justicia. Sí voy a dar una reflexión sobre temas que siento que se tienen que seguir trabajando y que tenemos que evaluar como sociedad. O sea, realmente la cárcel no es para todos los delincuentes. O sea, muchas veces, como usted dice, la cárcel acaba dañando a una persona que de pronto lo que había cometido era un delito muy menor, que a través de un servicio comunitario, a través de algún programa de rehabilitación, a través de algún tratamiento, a través de algún trabajo, hubiera podido corregir su camino y ya.
no necesita ir a la cárcel. Entonces, Panamá es de los pocos países en los cuales realmente no estamos aplicando las medidas alternas a la privación de la libertad. Eso es algo que creo que tenemos que tener muy presente. Lo hacemos para los adolescentes y lo hacemos bastante bien. Tenemos que pensar que para los adultos hay que hacer algo similar. No se explica, no hay forma de explicar que Panamá tenga de los más altos índices de encarcelamiento de la región cuando no tenemos de los más altos índices de criminalidad. Entonces, eso es un tema para reflexión a futuro. Es una contradicción, ¿no? Es una contradicción total, pero no encarcelamos muchísimo. Y encarcelamos no nada más delitos menores, o sea, a razón de condena, sino también como detención preventiva, cosa que está cambiando y va a cambiar con el sistema penal acusatorio. Así que sí, eso para empezar. Yo creo que los centros penitenciarios se tienen que reservar realmente para los delitos que lo ameritan, delitos serios, graves, en donde se necesita un proceso de rehabilitación para poder en verdad cambiar la vida. Dentro es muy importante poder separar. Y eso es algo que lamentablemente no se logra en nuestros centros con hacinamiento. Es muy, muy difícil. Y donde también hay moras muy grandes con respecto a clasificar a las personas privadas de libertad por falta de personal. Todo eso, por eso es muy importante la carrera penitenciaria. Entonces se tiene que separar y se tiene que realizar programas de acuerdo al perfil de la persona y al delito que cometió. Y por el otro, que está muy unido a ese, es el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Y por qué es relevante? Porque muchas veces, cuando entra una persona con un delito menor, lo agarran estos grupos dentro de los centros penitenciarios que se dedican a seguir cometiendo delitos dentro de los centros. Y entonces por eso es que es tan importante desmantelar esos grupos. ¿No? Lo asimilan. Claro, y esa es la protección que sienten, porque a veces, porque de pronto no había suficiente personal, porque de pronto no tenían otras alternativas. Por eso es que a las personas hay que mantenerlas, no digamos distraídas, o sea, porque sí, bueno, va a ser una distracción al final, ocupadas a través de la educación, a través de los programas de resocialización. Esa es la manera más efectiva de asegurarnos que las universidades no sigan siendo, las cárceles no sigan siendo universidades de crimen. El ocio, Jorge Eduardo, el ocio es la principal razón de ser y la justificación mayor muchas veces de que la persona tome estos rumbos torcidos, ¿no? Yo creo que hay que... vamos al regreso a hablar acerca de eso, ministra, porque es importante que nosotros pensemos un poquito más en la sociedad y en no únicamente, porque la corrupción no está nada más en las clases bajas o populares, también está arriba en los altos estratos sociales, pero yo creo que lo importante es buscar que las personas en las cárceles hagan algo, y disculpe, esto ahí discrepo, o sea, hagan algo significa que no estén dedicados a ese conversatorio obligado de hablar ignorante con ignorante. Claro. Persona no maleada, yo creo que el término está correcto. Usted que nombre aquí de la... Algo se decía antes que la sociedad es la madre de todos los vicios. Por eso, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena eso también. Al regreso, aquí la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, con Jorge Eduardo Ritter y Guillermo Antonio Adames. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.